La Guerra del Golfo Pérsico, 2 de agosto de 1990, 28 de febrero de 1991, o simplemente Guerra del Golfo, fue una invasión librada por una fuerza de coalición autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak en respuesta a la invasión y anexión iraquí del Estado de Kuwait. Esta guerra también fue llamada, por el líder iraquí Saddam Hussein, como la madre de todas las batallas, y comúnmente conocida como Operación Tormenta del Desierto por el nombre operacional estadounidense de la respuesta militar. 14 también recibió el nombre de Segunda Guerra del Golfo para diferenciarla de la guerra Irán-Irak, Primera Guerra del Golfo para diferenciarla de la invasión de Irak de 1980, 1981, o Guerra de Irak antes de que este término pasara a ser identificado con la Guerra de Irak de 2003-2010. El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí de Kuwait el 2 de agosto de 1990. Irak fue inmediatamente sancionado económicamente por las Naciones Unidas. Las hostilidades comenzaron en enero de 1991, dando como resultado la victoria de las fuerzas de la coalición. Las tropas iraquíes abandonaron Kuwait dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. Las principales batallas fueron combates aéreos y terrestres dentro de Irak, Kuwait, y en la frontera entre Kuwait y Arabia Saudita. La guerra no se expandió fuera de la zona de Irak-Kuwait-Arabia, aunque algunos misiles iraquíes llegaron a ciudades israelíes. Las causas de la guerra, e incluso el nombre de ella, son aún temas de controversia. Al amanecer del 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos armados e infantería, ocupando puestos y puntos estratégicos en todo el país, incluyendo el Palacio del Emir. Este movimiento se había planeado con todo cuidado para evitar serias sospechas de servicios de inteligencia de Occidente y kuwaitíes. Previo al ataque, los iraquíes comenzaron a moverse desde Basora hacia Kuwait, levantaron grandes campamentos de municiones y logísticos, pero llevando a cabo medidas de engaño. Para ello mandaron importantes órdenes por tierra y evitaron el desplazamiento de depósitos de municiones. Esto complicaría más tarde, al lanzarse al ataque, a las unidades blindadas que no pertenecían a la Guardia Republicana iraquí, que a diferencia de estas últimas, no iban completamente preparadas para el combate. El ejército de Kuwait fue rápidamente vencido, aunque lograron dar el tiempo necesario para que la mayoría de las fuerzas aéreas de aquel país lograsen huir a Arabia Saudita. La lucha más difícil se desarrolló en el Palacio del Emir y los aledaños del cuartel general de la Fuerza Aérea de Kuwait, donde los miembros de la Guardia Real lucharon a favor de que la familia real tuviera tiempo de escapar. El más joven de los hermanastros de la familia Jabir, el jeque Sheikh Fahd, militar de carrera y quien comandaba la guardia, entrenada por miembros del SAS británico, estuvo en el grupo de aquellos que murieron. Las tropas saquearon reservas alimenticias y médicas, detuvieron a miles de civiles y tomaron el control de los medios. Una vez consolidada la victoria, comenzaron a llegar a Kuwait City, los temidos Mukhabarat, la policía secreta iraquí. Irak detuvo a miles de turistas occidentales como rehenes para después intentar usarlos como escudo para las negociaciones. Apenas se tuvo noticia de la invasión de Kuwait, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó este acto a través de una serie de resoluciones, de la misma forma que lo hizo la Liga Árabe. Los dictámenes fueron: Resolución N-660, que condenó el ataque e invasión iraquí. Luego siguieron varias más, entre las que se contaban las resoluciones N-661 del 6 de agosto de 1990, que imponía sanciones económicas. La N-665 del 25 de agosto, acerca del embargo marítimo. La N-670 del 25 de septiembre acerca del bloqueo aéreo, y finalmente, la que autorizaba el empleo de la fuerza o resolución N-678 del 29 de noviembre. Esta última exigió a Irak que saliera de Kuwait antes del 15 de enero de 1991. Si se cumplía el plazo y no había respuesta favorable, todos los países participantes podrían poner en práctica la resolución N-660 y atacar a Irak. Mientras los Estados Unidos y Reino Unido se preparaban para el conflicto, se alentó a los demás países a poner a punto a sus fuerzas que serían enviadas al Golfo como parte de la coalición, teniendo en mente que la derrota de Irak nunca fue tomada como algo trivial.
Esta nación árabe era considerada en 1991 como la cuarta potencia militar del mundo, ya que contaba con una gran proporción de su población alistada en el ejército, y que además estaba equipada con algunos de los equipos más modernos de Francia y la Unión Soviética, por lo que se afirmaba que en alguna eventualidad, Irak podría haber dominado con cierta facilidad a la mayoría de sus vecinos. En este marco, la Operación Escudo del Desierto fue a la vez una medida preventiva contra un ataque a Arabia Saudí, y un seguro que le demostraba a los saudíes y kuwaitíes que Occidente no los dejaría solos. Como respuesta a estos sucesos, el 16 de enero de 1991 una coalición internacional de 31 países liderada por Estados Unidos y bajo mandato de la ONU, inició una campaña militar con el fin de obligar al ejército invasor a replegarse de Kuwait, atendiendo a la resolución N-660 de la ONU. Los países integrantes de la coalición eran Argentina, a través del operativo Alfil de la Armada Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Níger, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Senegal y Siria. También participaron mujahidines afganos. Para la batalla, la coalición había logrado reunir un ejército de 959.600 hombres, 2.000 carros de combate y una flota de 100 barcos de guerra, entre los que había 6 portaaviones, además de un impresionante despliegue aéreo de al menos 1.800 aviones. Cabe destacar que el contingente estadounidense era por mucho el más numeroso, con 415.000 soldados. Los iraquíes disponían de un ejército de 545.000 soldados, 4.500 blindados y 700 aviones de combate, entre los que había MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-29, Mirage F-1, Su-24 y algunos bombarderos Tupolev Tu-22K. De todos estos modelos, el más útil era el Su-24 Fencer, por su capacidad multifunción y de operar en todo tiempo. También contaban con un buen número de misiles Scud-B de alcance medio y algunas plataformas móviles con las cuales era posible dispararlos desde cualquier zona en Irak. La Guerra de Irak, también conocida como Guerra en Irak, Segunda Guerra del Golfo u Operación Libertad iraquí en Estados Unidos, fue un conflicto que comenzó el jueves 20 de marzo de 2003 y finalizó el domingo 18 de diciembre de 2011. Tras finalizar la guerra, se dio paso a una operación de entrenamiento de las tropas iraquíes para combatir la insurgencia y el terrorismo. Esta operación se dio a conocer como Operación Nuevo Amanecer 26 y representa la continuación de la Guerra de Irak, que se inicia al organizar los Estados Unidos una coalición multinacional para la invasión de Irak, estando compuesta por unidades de las Fuerzas Armadas de los propios Estados Unidos, el Reino Unido y contingentes menores de Australia, Dinamarca, Polonia y otros estados. La principal justificación para esta operación que ofrecieron el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y sus aliados en la coalición, fue la falsa afirmación de que Irak poseía y estaba desarrollando armas de destrucción masiva, ADM, violando un convenio de 1991. Funcionarios de los Estados Unidos sostuvieron, de un modo interesado y tendencioso, que Irak representaba una inminente, urgente e inmediata amenaza a los Estados Unidos, a su pueblo y a sus aliados, así como a sus intereses. Se criticó ampliamente a los servicios de información, y los inspectores designados al efecto no encontraron pruebas de que existieran las pretendidas armas de destrucción masiva. Después de la invasión, el grupo de investigación en Irak llegó a la conclusión de que Irak había terminado sus programas para desarrollar dichas armas en 1991 y no había ninguna en el momento de la invasión, pero que tenían la intención de reanudar la producción siempre y cuando se levantaran las sanciones. Algunos funcionarios de los Estados Unidos alegaron que Saddam Hussein y Al-Qaeda habían estado cooperando, pero no hay pruebas de que exista una relación de colaboración. Otras razones para la invasión por parte de los funcionarios incluían las preocupaciones sobre el apoyo financiero de Irak para las familias de terroristas suicidas palestinos, violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno iraquí, propagación de la democracia, las reservas de petróleo de Irak, aunque este último ha sido negado por otros funcionarios. La invasión llevó a la rápida derrota de las fuerzas iraquíes, el derrocamiento del presidente Saddam Hussein, su captura en diciembre de 2003 y su ejecución en diciembre de 2006.
La coalición dirigida por los Estados Unidos en el Irak ocupado trató de establecer un nuevo gobierno democrático. Sin embargo, poco después de la invasión inicial, la violencia contra las fuerzas de la coalición y entre los diversos grupos étnicos dio lugar a una guerra asimétrica con la insurgencia iraquí, la guerra civil entre sunitas y chiitas iraquíes, y las operaciones de Al-Qaeda en Irak. Las estimaciones del número de personas muertas fluctúan entre más de 150.000 a más de 1 millón de personas, según fuentes. El costo financiero de la guerra ha sido estimado en más de 4.500 millones, 9.000 millones, para el Reino Unido, 47 y más de 845.000 millones a los Estados Unidos, con el coste total para la economía de este último estimada en 3 a 5 billones de dólares. Algunas de las naciones que integraron la coalición comenzaron a retirar sus fuerzas como consecuencia de una opinión pública desfavorable y al progresivo aumento de efectivos iraquíes para asumir la responsabilidad de la seguridad 49-50. No obstante, Irak no llegó a desarrollar armas nucleares, gracias a la Operación Ópera de Israel, acontecida unos años antes. La invasión de Irak se inició el jueves 20 de marzo de 2003 cuando las fuerzas estadounidenses iniciaron los primeros bombardeos aéreos sobre los objetivos iraquíes con misiles Tomahawk lanzados desde barcos y submarinos. Mientras las fuerzas estadounidense y británicas avanzaron desde Kuwait, sus aliados kurdos lo hacían por el norte. El miércoles 9 de abril los primeros tanques estadounidenses entraron en Bagdad sin encontrar mucha resistencia. El jueves 1 de mayo de 2003 el presidente George W. Bush declaró el fin de los principales combates. George W. Bush, presidente de los Estados Unidos, recalcó que la invasión de Irak no fue de ocupación sino de liberación. 55 A mediados de ese mes Bush dijo que el gobierno democrático iraquí sería establecido tan pronto se pueda. Antes de la invasión Bush prometió un traspaso rápido del poder a un gobierno democrático, empezando por la redacción de una constitución iraquí. Para dirigir la reconstrucción, se creó la Oficina para la Reconstrucción y la Asistencia Humanitaria. De abril a mayo de 2003, la obra fue guiada por el general Guy Garner, quien fue reemplazado más tarde por el administrador civil estadounidense Paul Bremer. Se empezó a compartir algunos poderes con un Consejo de Gobierno Provisional iraquí. El viernes 16 de mayo las autoridades estadounidenses abandonaron el plan de dar autoridad a un gobierno civil iraquí electo y presentaron ante la ONU una resolución para dar a los Estados Unidos y Gran Bretaña el poder de aplicar sanciones económicas a Irak, permitiendo a los países aliados explotar los recursos del petróleo como pago por reconstruir Irak, destruida durante la guerra, principalmente por las tropas de la coalición. La resolución les permitiría nombrar por sí mismos a un gobierno provisional. La resolución creó un nuevo programa de fondos para el desarrollo de Irak a través del cual se manejarán los recursos obtenidos de la explotación del petróleo. Los fondos serán usados por los Estados Unidos y Gran Bretaña para reconstruir el país, actividad que será supervisada por una nueva junta consultiva compuesta por Estados Unidos e instituciones financieras internacionales. Comenzará su existencia con un depósito de $1.000 millones, fondos transferidos de la cuenta Petróleo por Alimentos de los Estados Unidos. El programa Petróleo por Alimentos será eliminado progresivamente durante un período de 6 meses. La resolución requiere una revisión cada año, paso requerido por Alemania y Francia. Siria, el único país árabe representado en el Consejo, estuvo ausente de la reunión. Luego de ocupar el país, los estadounidenses decidieron utilizar uno de los palacios de Bagdad como enclave para establecer una zona de operaciones segura. El edificio seleccionado fue el Palacio de la República, que fue construido por los británicos en 1920 como sede para el gobierno colonial, y más tarde sirvió como Palacio Real, una vez que el país alcanzó su independencia. Durante el gobierno de Hussein, el palacio sirvió de hogar del presidente y su familia. También era conocido por contar con numerosos jardines y plantas, pero los estadounidenses le asignaron el nombre de Zona Verde, no por esta razón, sino porque su intención era convertirlo en un sitio seguro para las autoridades militares y civiles que administrarían el país hasta que la resistencia fuera vencida de manera definitiva. La Zona Verde consiste en un área de 5 kilómetros, desde la orilla del río Tigris hasta los antiguos monumentos que Saddam mandó construir para conmemorar la guerra con Irán. Albergó en su interior numerosas oficinas administrativas, las principales residencias de los funcionarios del nuevo gobierno, hoteles de alojamiento para los periodistas que llegaban del extranjero, etc. Así, el Palacio de la República pasó a convertirse en la más grande embajada de los Estados Unidos en todo el mundo.
La zona también contó con su propia estación de radio, canchas deportivas, piscinas, bares y restaurantes, un suministro permanente de energía eléctrica y agua potable, a pesar de que los habitantes de Bagdad debían sufrir constantes cortes de estos servicios esenciales. Como medida de presión para que los Estados Unidos y sus aliados militares abandonen el territorio iraquí, el 8 de abril de 2004 comenzó una campaña desestructurada y espontánea de secuestros de ciudadanos de las naciones invasoras, con la retención de 3 japoneses, 8 surcoreanos y 2 israelíes árabes. A lo largo del mes, la cifra de retenidos superó los 40 y, ante la inseguridad, los países de la coalición conminan a sus ciudadanos civiles a abandonar Irak. De hecho, las tropas filipinas se retiraron totalmente del territorio iraquí tras negociar con un grupo de la resistencia a la liberación de uno de sus ciudadanos. La diferenciación que hacen los estadounidenses entre guerra de guerrilla y terrorismo es difusa y se tiende a considerar que todo movimiento armado de resistencia en el mundo es, por definición, terrorista. El viernes 27 de febrero de 2009 el actualmente presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció el retiro de sus tropas para el día martes 31 de agosto de 2010, aunque quedarían 50.000 soldados hasta el sábado 31 de diciembre de 2011. El jueves 19 de agosto del 2010 Estados Unidos retiró casi todas sus tropas de combate de Irak, dejando en el país solo 56.000 efectivos de combate. La retirada se adelantó 2 semanas al plazo previsto por el tratado firmado por el anterior presidente estadounidense George W. Bush y el gobierno iraquí 106. Con esta decisión del actual presidente Barack Obama comenzó a poner fin a la intervención de Estados Unidos en la guerra de Irak. El resto de las tropas de combate se retirarían en el plazo previsto legalmente por el tratado y entonces solo quedarían 50.000 efectivos estadounidenses en el país cuyas labores no serían de combate sino de entrenamiento de las fuerzas iraquíes que seguirán luchando solas contra la insurgencia. El martes 31 de agosto del 2010 Estados Unidos retiró sus últimos efectivos de combate de Irak y puso fin oficialmente a su misión de combate en la guerra. Sin embargo permanecieron, como estaba previsto, 50.000 efectivos militares estadounidenses en misiones de inteligencia y apoyo logístico y de entrenamiento a las fuerzas de seguridad iraquíes. Esta decisión de Obama de dar fin a la guerra para pasar a una nueva fase en Irak de ayuda para lograr la paz y el retorno de la soberanía en Irak es conocida como Operación Nuevo Amanecer y está comandada por el general Lloyd Austin en lugar del general Raymond T. Odierno, su predecesor en la comandancia durante la guerra, para el entrenamiento de las tropas iraquíes contra el terrorismo y la insurgencia iraquí. La operación dio comienzo el miércoles 1 de septiembre del año 2010 y se extendería hasta el sábado 31 de diciembre del año 2011. El domingo 5 de noviembre de 2006, tras 2 años de juicio, Hussein fue condenado, junto con otros 2 acusados, a morir en la horca por el Alto Tribunal Penal iraquí, que lo encontró culpable de haber cometido un crimen contra la humanidad, por la ejecución de 148 chiitas de la aldea de Guyail en 1982. También se le atribuye la responsabilidad por el ataque químico a Al-Aqsa, 1988, el aplastamiento de la rebelión chiita, 1991, la guerra contra Irán, 1980-88, y la invasión de Kuwait, 1990. En los 2 años del juicio, Hussein se mostró desafiante ante el tribunal iraquí que el jueves 28 de diciembre de 2006, él confirmó la orden de ejecución para el martes 2 de enero de 2007. Saddam Hussein fue ejecutado el sábado 30 de diciembre de 2006. Fue ahorcado por el cargo de crímenes contra la humanidad. Finalmente el viernes 21 de octubre de 2011 el presidente Barack Obama anunció el retiro definitivo de la totalidad de las tropas estadounidenses asentadas en Irak, 39.000 soldados, luego de una reunión con el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki. En su discurso Obama recalcó que no quedaría ningún soldado en Irak para realizar labores de ayuda a tropas iraquíes. Estados Unidos está avanzando hacia una posición de fortalecimiento. La larga guerra en Irak llegará a su fin a finales de este año, aseguró Obama. Y agregó que tras una década de guerra, el país que debemos construir y construiremos es el nuestro. Obama dijo que Estados Unidos mantendrá con Irak una alianza firme y duradera. También anticipó que el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, viajará a Washington para una visita oficial en diciembre de 2011.
En el ámbito social, la escalada de violencia ha provocado un desempleo del 50%, un trauma psicológico que afecta de 2 de cada 5 iraquíes, una suma de más de 2 millones de jóvenes viudas y que el 75% de los niños hayan desertado de la actividad escolar y se vean expuestos a la prostitución y el trabajo esclavo. En los 9 años de guerra y ocupación 1.600.000 iraquíes fueron desplazados de sus hogares, 151.000 civiles fueron asesinados. Por otra parte, en la guerra el gobierno estadounidense gastó $3 billones, 126 en el área de los servicios públicos y las necesidades de la población e infraestructura. Los ciudadanos iraquíes tienen que vivir en la escasez de la electricidad, malos servicios de agua potable y cloacas y los posibles despidos de empleados públicos. Muchos niños sufren enfermedades por problemas de cloacas y la basura acumulada en las zonas. Una parte importante de la sociedad española se manifestó en contra del apoyo mostrado por el entonces presidente del gobierno José María Aznar a la intervención en Irak. Este hecho y los atentados del 11M, entre otros, motivaron un cambio de gobierno en el que el Partido Socialista, PSOE, obtuvo mayoría tras las elecciones democráticas del domingo 14 de marzo del mismo año. Establecido el nuevo gobierno, una de las primeras medidas que adoptó fue la de ordenar la retirada de España de Irak, marzo de 2004. Seguidamente, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Filipinas adoptaron la misma medida, prestando apoyo internacional a la ocupación. A día de hoy la guerra de Irak ha terminado con la victoria de los Estados Unidos y sus aliados. Diferentes analistas han querido ver en la invasión de Irak de 2003 el punto de partida entre el fin de la era unipolar estadounidense, que se inició tras el derrumbe de la URSS, y el comienzo de un nuevo orden internacional multipolar en el que el poder global estará repartido en diferentes bloques, destrozando así la hegemonía estadounidense que ha causado tanto daño en el mundo. Actualmente la violencia continúa y los atentados contra iraquíes también. Al-Qaeda ha elegido a los cristianos y a la iglesia copta como blanco para atentar desde el inicio de las operaciones de los Estados Unidos. Uno de los hechos más sangrientos llevados a cabo por una rama vinculada a Al-Qaeda denominada Estado Islámico de Irak, la misma última se lleva a cabo por un atentado asesinando en la iglesia Nuestra Señora del Socorro varias personas que estaban dentro del templo. Pero la violencia contra las tropas estadounidenses no deja de cesar debido a que 2 soldados estadounidenses murieron y 9 resultaron heridos, en septiembre, a pocos días de ser declarado el fin de la guerra, cuando estalló un tiroteo dentro de una base del ejército iraquí al norte de Bagdad. Eran las primeras bajas estadounidenses desde que el presidente Obama declaró el fin oficial a la guerra en Irak. El hecho continúa en investigación. 2 días antes, los soldados estadounidenses en Bagdad se sumaron a repeler un ataque altamente coordinado por los insurgentes en uno de los principales comandos militares en Bagdad, un evento que puso de relieve las ambigüedades la nueva fase de la función militar estadounidense en Irak. En total, desde lo que va en el año 2011 ya suman 15 efectivos militares estadounidenses muertos. En fin, a Estados Unidos, a la Unión Europea y a la OTAN esto les convenía, ya que Irak es uno de los países con más riqueza petrolera. Si invadían a Irak, el petróleo de ese país sería repartido entre todos los países participantes en la invasión, lo que decía el gobierno de Estados Unidos de que Irak ayudó a terroristas a lograr lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 y que poseían armas de destrucción masiva era solo una excusa para adueñarse del petróleo de Irak. Rodeados de tanques norteamericanos. Los enviados especiales a las zonas de conflicto tienen un lugar de privilegio para narrar los hechos más trascendentes de la historia. Rafael, Mauricio Bustamante, Andrea Aristegui, te hemos estado viendo a través de las imágenes que nos llegan desde Bagdad, arriba del tanque. ¿Qué estás haciendo?
Sí, es una posición muy privilegiada, si se quiere, para el Avanza. Lo que va a ser, suponemos que en pocos minutos, la destrucción de uno de los símbolos, uno de los tantísimos símbolos del poder de Saddam Hussein. Lo podemos ver aquí en Televisión Nacional de Chile, en la parte baja de la pantalla. Ustedes ven este vehículo blindado, están los Marines tratando de derribar esta estatua de Hussein, y a la derecha del blindado está Rafael Cavada con su cámara en mano. Vamos a continuar transmitiendo en directo este momento, todas luces históricos. Escuchemos y veamos lo que nos llega desde Bagdad. La estatua se ha quebrado a nivel de los pies, y en este momento empiezan a retroceder para terminar de encontrarla el pedestal donde estábamos. En el momento en que estábamos al aire, hemos tenido serias dificultades con la señal de satélite, que es un poco inestable. El expresidente y dictador Saddam Hussein. Comenzando en la parte superior izquierda. Una patrulla conjunta en Samarra. El derrocamiento de la estatua de Saddam Hussein en la plaza Firdos. Un soldado del ejército iraquí prepara su rifle durante un asalto en el sur de Bagdad. Cadáveres estadounidenses siendo repatriados. El 13 de diciembre de 2003, Hussein fue capturado por fuerzas estadounidenses y kurdo-iraquíes. Los coches bomba son una táctica frecuente de los insurrectos en Irak. Bandera del Irak bajo el mando Saddam Hussein antes de su derrocamiento y la invasión. Bandera del Irak hoy en día. Irak se ha convertido en un país títere de Estados Unidos y varios países de la OTAN. Según Estados Unidos, los iraquíes se gobiernan, pero es mentira. El presidente de Irak es títere de Estados Unidos para ser beneficiados con su riqueza petrolera. Estados Unidos y sus aliados de Europa derrocan gobiernos, invaden países y matan sin número de personas solo por obtener acceso al petróleo de países asiáticos y árabes.